Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta tercera sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas del IMUNAM para este semestre 2019-2. El día de hoy, Arturo Sánchez González nos hablará sobre espacios que se pueden usar para estudiar otros espacios. Él estudió la licenciatura en Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestría en Matemáticas aquí en el Instituto y el doctorado también, bajo la dirección de Pierre Pi. Sus intereses incluyen la geometría diferencial, la topología algebraica y el análisis armónico, y actualmente trabaja en el estudio de representaciones de PSL2-2R en espacios simétricos de dimensión infinita. Gracias por venir. De lo que voy a hablar hoy es del contenido de mi tesina de maestría. Entonces, la tesina de maestría la realicé bajo la dirección del doctor Marcelo Aguilar, que trabaja aquí en el instituto. Entonces, primero voy a introducir una idea intuitiva que tenemos es, bueno, si yo tengo un cuadrado, yo puedo, y tengo un círculo dentro de él, yo puedo deformarlo de manera continua con este tipo de curvas hasta llegar al círculo. Esta idea es justamente ir tomando, bueno, ver que estos espacios son parecidos y tiene que ver con un concepto que se llama homotopía, que empezamos con dos funciones continuas, f y g, de x a y. Decimos que hay una h de x por el intervalo cerrado 0, 1 hacia y es una homotopía si h de x, 0, homotopía de f a g, si h de x, 0 es f de x y h de x, 1 es g. Pedimos que la función sea continua, aquí consideramos la topología producto y en particular nos interesa, por ejemplo, cuando introducimos esta notación que x es homotópico a y si existen f de x a y, g de y a x, tales que f bolita g es homotópico. Y en esto decimos que f es homotópico a g. F es homotópico a g en la identidad en y g bolita f es homotópico a la identidad en x. En este caso también decimos que x es del mismo tipo de homotopía que y. Entonces lo que me va a interesar es construir, me falta un concepto más. Esto es como muy restrictivo. Voy a definir una condición un poco más débil, aunque no voy a definir qué es el grupo de homotopía. Si yo tengo una función f de x a y, decimos que es una homotopía débil, equivalencia homotópica débil, si los morfismos inducidos en los grupos de homotopía son isomorfismos. Para todo ello. Hay que hacer una convención únicamente. En el caso n igual a 0, no obtenemos un grupo, lo que obtenemos es un conjunto que se puede identificar con las componentes conexas de cada uno de los espacios. Lo que estamos pidiendo es que en ese caso sea una biyección. No voy a hablar mucho de esto. Ahora, hay unos espacios que nos ayudan a entender, que son de los primeros que se usan, que son los complejos simpliciales. Y habitualmente uno los dibuja como triangulitos. Vamos a poner este así. Vamos a dibujar este.
me faltó uno, que es este, y bueno, un tetraedro. Hay una definición técnica que tal vez al final dé, pero ahora con el dibujo nos basta. Lo que nos interesa es que, por ejemplo, aquí, este segmento y este segmento únicamente se intersecan en este punto, que es uno de los vértices. Entonces, esta idea geométrica que tenemos de complejo simplicial, que podemos agregar la palabra geométrico, se abstrae y, bueno, es como originado con trabajos de Poincaré cuando hablamos de triangulaciones. Esta es la idea que uno tiene de manera natural cuando habla de triangulaciones, que si tenemos algún espacio, no sé, una variedad, una superficie, pues es poder tomar vértices ahí y empezar a hacer triangulitos. Esa es la idea que uno tiene. Entonces vamos a abstraer esta idea al concepto de complejo simplicial. Vamos a llamarlo K. No es más que un conjunto finito de simplejos donde los simplejos van a ser conjuntos finitos de un subconjunto, de un conjunto B, sub K, que llamamos vértices. Estos simplejos, digamos S, o sigma, va a ser, por ejemplo, S0, S1, hasta SQ. Por ejemplo, se va a llamar un Q simplejo. Aquí estoy pensando, como son conjuntos finitos, que estoy indizando todos los elementos de este conjunto, no hay repeticiones, y bueno, empiezo a indizar en cero. Esto es importante porque se necesitan definir ciertas funciones que sí dependen en cómo varían los índices, que se llaman mapeos cara y mapeos degenerados. En uno es, por ejemplo, cómo meter, el mapeo cara es cómo meter, por ejemplo, aquí, este simplejo en esta parte, y el mapeo degenerado es, tengo mi simplejo grande, ¿cómo lo hago en algo más pequeño? Básicamente esa es la idea geométrica. Por ahora no necesito otra cosa. Ahora, ¿qué propiedades debe cumplir este conjunto finito de simplejos para ser un complejo simplicial? La primera es que si S es un elemento de K, perdón, y T está contenido en S no vacío, entonces T también está en K. La segunda es que si B es uno de los vértices, entonces el singular de B también está en K. Y ya, eso es todo lo que necesitamos. Hay un concepto geométrico que lo que busca es, bueno, podemos definir un complejo simplicial de manera abstracta. Pues vamos a regresarlo a algo geométrico, donde geométrico significa que va a vivir en algún RM. Es considerar, vamos a llamar realización geométrica. Si nosotros tomamos un complejo simplicial K, vamos a ponerle barras a esta K, le vamos a llamar realización geométrica. No es más que tomar un conjunto de funciones que va de los vértices hacia el intervalo 0, 1, tal que solo un número finito de valores son no cero, y la suma sobre todos los vértices es 1. Y bueno, esta suma está bien definida porque aquí estoy diciendo que el soporte es finito, entonces no hay ningún problema. Ahora, esto lo queremos volver un espacio topológico, pero es un espacio de funciones. Entonces la manera de volverlo espacio topológico es considerar la topología coherente
con las biyecciones de un simplejo S, digamos S0 hasta SQ, con uno de estos dibujos que tengo acá, que voy a llamar delta Q. Este es el equivalente a una pirámide de dimensión Q, nada más. No quiero decir más al respecto. ¿Qué significa esto? Cuando algo va a ser un abierto, pues C, su conjunto de esta realización, es abierto. Sí, solo sí. C, intersección, esta parte se va a llamar la realización de S. La realización de S es abierto. Aquí este delta Q tiene la topología de algún RM, entonces es la topología usual. Consideramos que, bueno, se hereda a este conjunto y ya con eso damos topología a esto y, bueno, la extendemos a todo el conjunto. Uno de los resultados, bueno, relacionado con este tipo de construcciones, un espacio es triangulable, X es triangulable, si existe una función f de algún simplejo K en X, que es homeomorfismo. Bueno, homeomorfismo. Que es la manera en la cual se generaliza la idea de hacer dibujos de triángulos en el espacio. Esa es la manera formal. Sorprendentemente, o bueno, algo muy útil, como un teorema, yo la referencia que tengo es de Cairns, del 1961, pues toda variedad suave es triangulable. Entonces, este resultado nos dice que para estudiar variedades, por ejemplo, podemos considerar, en lugar de estudiar la propia variedad, considerar complejos simpliciales y estudiar en particular sus realizaciones geométricas. Entonces, esos son, pues, espacios que sirven para estudiar otro tipo de espacios, por ejemplo. Estaba pensando que tal vez debí cambiar el título, pero porque en realidad, bueno, voy a hablar como de esto, pero bueno, ya es muy tarde. Ahora, otro concepto relacionado con estos complejos simpliciales es el de la, bueno, esto lo podemos ver, es empezar a construir, dado algún espacio, uno de los primeros intentos que se hicieron fue, bueno, tengo mi espacio, pensemos esta bola, por ejemplo. Una manera, si pensamos que, por ejemplo, está metida en R2, para que sea fiel al dibujo, es, bueno, puedo tomar ciertos puntos y empezar a considerar bolas abiertas alrededor de ellos hasta que lo cubra. Pero eso geométricamente funciona bien en R2 o podemos ir en RN. Pero ¿qué pasa cuando tenemos espacios un poco más complicados? ¿Cómo se abstrae esta idea? Bueno, una de las maneras es considerar lo que se llama el complejo de Vittoris, que tomamos X, un espacio topológico, y U, una cubierta abierta de X. Los vértices de mi complejo de Vittoris, que va a ser un complejo simplicial, vértices de complejo de Vittoris, voy a llamarlo una B así, de X, entonces vértices de la B así, van a ser todos los puntos de mi espacio y un simplejo, vamos a borrar acá,
Y una colección finita, x0 hasta xq, es q simplejo si existe una vecindad U de mi cubierta abierta, tal que este sigma está contenido en ese U que existe. Y ya, entonces ya definí mi complejo de Vittoris. Y relacionado con este tipo de construcción, hay otra, que de hecho es de la que más voy a hablar a continuación, que es el nervio de una cubierta abierta. Que nuevamente tenemos X, mi espacio topológico, U, cubierta abierta de X. Ahora pensamos que mi U, al ser un conjunto, la cubierta abierta, pensamos que la podemos numerar con algún conjunto de índices. Entonces, los vértices de mi nervio, el nervio de una cubierta abierta, aquí lo voy a denotar con una N fija así. Vértices de mi nervio va a ser mi conjunto de índices y un Q simplejo va a ser una colección de índices alfa 0 hasta alfa Q, tal que la intersección de alfa J, de U alfa J, perdón, o bueno, lo voy a escribir mejor, U alfa 0 hasta U alfa Q es no vacío. Entonces ya tenemos dos complejos simpliciales que aparecen más o menos de manera natural cuando empezamos a querer extender construcciones que nos parecen un poco naturales para tratar de entender cómo son los espacios o subespacios de Rn. Y sorprendentemente, así sin hipótesis adicionales, por ejemplo, tomamos X, mi espacio topológico, y U, cubierta abierta de X. Entonces, las realizaciones geométricas de mi complejo de Vittoris y de mi nervio son del mismo tipo de homotopía. Que en realidad, pues sí rescata la idea que teníamos, ¿no? Como que, bueno, podemos ir juntando aquí estos centros y ver cómo se van, dependiendo de en qué nivel estemos trabajando. Bueno, esto era así como una breve introducción para tener un poco más de lenguaje y, bueno, dar un ejemplo de resultados relacionados con este tipo de espacios asociados a otro espacio. Bueno, ahora voy a hablar primero de espacios finitos, que fue algo que mencioné en mi resumen. Uno podría pensar que los espacios finitos son mucho más sencillos de estudiar que espacios muy grandes, digamos la esfera o alguno otro, Rn. Sin embargo, resulta que no. Voy a hacer unas construcciones. Voy a primero imponer hipótesis. Tomo mi espacio topológico, tomo una cubierta abierta. Digo que U es de tipo base si para todo X en una intersección de dos elementos de esta cubierta abierta, U y B, en U, existe un W elemento de la cubierta abierta, tal que X vive en W y W no se sale de esta intersección.
Y bueno, relacionado con esto tenemos un teorema debido a McCord en 1966, en uno de sus 2 artículos famosos. De hecho, creo que solo eso se hizo. O sea, como que McCord hizo 2 resultados superpoderosos y después de eso no hizo nada. Se dedicó a hacer cosas de computación. O sea, no abandonó más o menos por completo la matemática. Si P de X a Y es una función continua y U es una cubierta abierta tipo base de Y, tal que se cumple esta condición que, bueno, voy a llamar gato, para cada U de elemento de la cubierta abierta, el mapeo restricción de P inverso de U a U es una equivalencia homotópica débil. Entonces, P es equivalencia homotópica débil. Entonces, este resultado, por ejemplo, nos dice que, bueno, nos basta para entender todo el mapeo, pues entender cómo se comporta en cada uno de los abiertos que me están cubriendo mi espacio. Y bueno, ello nos reafirma que es una buena idea el tratar de entender a través de cubiertas abiertas cómo es mi espacio original. Bueno, voy a definir otro concepto. Voy a decir muchas definiciones al parecer. X es un A espacio. La A es de Alexandrov. Si la intersección arbitraria de abiertos es abierta. En el artículo original de Alexandrov, él llama a este tipo de espacios discretos, pero bueno, eso nos confunde con los que nosotros llamamos normalmente espacios discretos, que son los que tienen la topología discreta. Entonces elegimos llamarlos A espacios para que no haya confusión. Y bueno, X va a ser un espacio localmente finito, ¿sí? Para todo X, elemento del espacio, existe una vecindad abierto tal que X vive en B y B es finito. Bueno, eso es una definición. Ahora, esto lo queremos porque resulta que en el caso de A espacios se pueden hacer construcciones interesantes. Si yo tomo un A espacio y M, un subconjunto de X, yo puedo definir una envolvente que va a ser la intersección de todos los abiertos. Bueno, es la intersección de todos los abiertos que contienen a AM. Que contienen. Esto da lugar a que nosotros podamos ordenar, en particular, bueno, porque lo voy a usar más tarde, la envolvente del singular de un punto, la voy a llamar U de X, nada más. Esto es importante porque nos va a permitir ordenar conjuntos de la siguiente manera. X va a ser menor o igual que Y, perdón, puntos, X y Y, puntos en X. X va a ser menor o igual que Y, por definición. ¿Sí?
U de X está contenida, bueno, U sub X, está contenida en U sub Y. En particular, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Entonces, esta relación va a ser un preorden. Y en el caso de tomar X, un A espacio, que cumpla la propiedad de separación T0, esto va a ser equivalente a que esta relación, sea un orden parcial. Entonces, esto nos va a permitir definir un complejo simplicial. A ver si tomo nuevamente X, mi A espacio, T0. Voy a definir un complejo simplicial K de X, donde los vértices va a ser mi espacio total y los simplejos van a ser los conjuntos totalmente ordenados. Y esta construcción es importante porque, como teorema, si X es un espacio, A espacio T0, f de X de la relación geométrica de este K de X hacia X, bueno, se puede definir correctamente esto. Existe. Entonces existe. Que es una equivalencia homotópica débil. Entonces podemos pasar de estudiar un A espacio T0 a estudiar un complejo simplicial no tan complicado. Ahora, de manera, no sé si natural, pero como que una pregunta que puede surgir es, bueno, y ahora si yo empiezo con un complejo simplicial, ¿podría asociarle un A espacio T0? Pues la respuesta es que sí. Entonces es otro teorema, que si K es un complejo simplicial, entonces existe f sub K de la relación geométrica de K en algo que llamo X de K, equivalencia homotópica débil. Y bueno, eso es lo que voy a decir sobre esto. Ahora, hay un concepto que es la idea de suspensión. Esto va a ser X por 0. Aquí identifico un punto. La suspensión de X, que no es más que un producto cartesiano identificado, donde identificamos X,1 con Y,1. O sea, toda la parte de arriba la identificamos a un punto. Y X,0, perdón, menos 1, con Y-1. O sea, identificamos toda la parte de abajo. Entonces el dibujo se ve así. Y eso lo llamamos la suspensión de un espacio. Ahora, podemos construir otro espacio que se va a llamar suspensión no Hausdorff, porque aunque empecemos con un espacio Hausdorff, al hacer esta suspensión no queda un espacio de Hausdorff. Y realmente la construcción es muy simple. Tomo un espacio topológico, defino S de X, va a ser X unión dos puntos, WX y WX', y la topología que le doy es, bueno, van a ser los abiertos de X
unión X unión omega X, X unión omega prima y todo el espacio. Bueno. Entonces esto también es una suspensión y resulta que esto también lo hizo McCord. Toda esta parte, todo esto que estoy exponiendo ahora son resultados de McCord de sus dos artículos, uno del 66 y otro del 67. Resulta que si yo empiezo con un espacio topológico X, existe una equivalencia homotópica débil entre la suspensión usual y la suspensión no Hausdorff. ¿Perdón? No, pues son todos, ¿no? Pues es que solo queda algo de X, ¿no? No, porque estos puntos no están en X. Ah, bueno, olvidé decir, ¿no? WX, WX' no están en X. Por eso, si intersecto uno de los abiertos nuevos con un abierto de X, me da algo que no está en tu... No, pues queda un abierto de X, ¿no? Porque justo este punto nunca va a estar en ninguno de estos, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces, ¿por qué este resultado es importante? Pues justo usamos un hecho que debí mencionar más temprano, y es que la suspensión enésima, si iteramos n veces, de dos puntos, que llamamos S0, eso es homeomorfo a mi esfera usual. Y si tomo la suspensión iterada de S0, eso es un conjunto, bueno, es un espacio de 2n más 2 puntos. Entonces quiere decir que mi espacio finito va a comportarse muy parecido, al menos bajo la homotopía débil. Bueno, al menos sus grupos de homotopía van a ser los mismos que los de Sn. Entonces, sorprendentemente, no es necesariamente más sencillo estudiar espacios finitos que Sn, por ejemplo. Bueno, entonces esto cumple una parte del resumen. Ahora voy a volver al estudio de las cubiertas abiertas de un espacio. O sea, pero eso quería decir que sí podrías... O sea, bueno, eso da información nueva de los grupos de homotopía de las esferas que no se conocen. No, es que resulta que estudiar los espacios finitos no es sencillo. Peter May publicó en internet, bueno, varias cosas, una presentación y unas cuentas, donde él da, por ejemplo, cuántos tipos de espacios no homeomorfos por cada n existen para ciertos n's, y computacionalmente se vuelven muy complicados, o sea, empiezan a crecer mucho, entonces no es realmente más sencillo estudiarlos. O sea, en ese sentido, no necesariamente nos va a dar como más información respecto a las esferas. De hecho, lo que nos dice es que, por ejemplo, si quisiéramos estudiar conjuntos finitos, pues sería más fácil estudiar las esferas. Que de ahí nosotros sí tenemos como más técnicas, ¿no? A lo mejor en términos computacionales sea más fácil programar algo que tiene 2n más 2 puntos que, bueno, Sn, que es algo así, pero nada más. O sea, no sabes si hay ¿Cómo que? pues, como resultados. Así de, bueno, a lo mejor no calculas todo el grupo de homotopía, pero pues no sé, hay como conjeturas y cosas que o sea, que dependen de que si ciertos elementos existen en ciertos grupos de homotopía de las esferas, entonces cosas pasan. No, de eso sí, no sé si hay resultados. Sí, ahí sí, no sabría decirte. Bueno, entonces, hasta aquí
bueno, terminan los espacios finitos. Ahora vuelvo sobre las cubiertas abiertas. Principalmente lo que me va a interesar es estudiar cómo se comporta el nervio según las propiedades que yo le vaya agregando a mi cubierta abierta. Entonces, primero voy a pedir lo que es una cubierta abierta, puntualmente finita. Que, bueno, U, cubierta abierta de X, tal que para todo X existe una cantidad finita de elementos, tal que X está ahí. Y bueno, a partir de esto, nada más imponiendo esta condición, McCord logra otro resultado relacionado con los espacios originales. Este es en su artículo del 67. Toma un espacio topológico, toma U, una cubierta abierta, puntualmente finita, y de tipo base, tal que, y esto es tal vez lo más duro, cada U es homotópicamente trivial. Que lo que quiere decir es que todos sus grupos de homotopía son triviales. Y con esto puede concluir que existe una equivalencia homotópica débil entre el complejo que había llamado a este K, hecho sobre la cubierta abierta, que finalmente la cubierta abierta está parcialmente ordenada por la inclusión, hacia mi espacio X. Aquí van iniciando. Bueno, entonces voy rápido. Faltan dos conceptos. Bueno, uno básicamente. Ya, entonces, ahora, tomo un espacio topológico. Tomo U, una cubierta abierta. Decimos que U es topológicamente buena si las intersecciones finitas no vacías de elementos de U son contraíbles. Esto es, si yo tengo mi abierto por acá, existe mi función f, mi función g, tal que se comporta igual que un punto. Nada más. O sea, f bolita g es homotópico a la identidad en el punto. Y g bolita f es la identidad en U. Voy a agregar otro concepto. U, bajo esta misma hipótesis, es localmente finita. Si para todo X existe una vecindad U abierto
tal que el conjunto de U lambda en U, tal que U lambda intersección este U abierto con X en U, es finito. Y bueno, ya tal vez para terminar, dar unos comentarios. Si yo empiezo con un espacio para compacto, lo que eso quiere decir, y U es una cubierta abierta topológicamente buena y localmente finita, entonces X y la realización geométrica del nervio de la cubierta son del mismo tipo de homotopía. Entonces, aquí sí obtenemos un resultado más fuerte. Bueno, para concluir, una pregunta natural es, bueno, ¿existen este tipo de cubiertas? La respuesta es sí, y en realidad es mucho más cercano de lo que uno se imagina. Y si yo tomo X, una variedad suave, C infinito, digamos, cumple todas las hipótesis. Sí, bueno, no sé cuál sea la definición de variedad que estén pensando. Casi siempre se pide que sea para compacta por definición. Casi siempre, no siempre. Entonces cumple la hipótesis de paracompacidad. Se puede construir siempre cubiertas abiertas buenas que sean localmente finitas al tomar un refinamiento adecuado. Entonces, para el caso de variedades, este resultado pues ya nos dice que podemos estudiarlas a partir de estudiar el nervio. Bueno, gracias. ¿Hay preguntas para el expositor? ¿Podrías dar un ejemplo para ver por qué tu definición formal de triangulación coincide con la intuitiva? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, a ver. No sé qué dibujar. A ver. No sé, dibujamos un... Bueno, mejor un cuadrado. Es más fácil. Digamos, hago esto. Entonces, tengo mis vértices, que son estos. Estos son los ceros simplejos. Tengo los unos simplejos. Tengo los dos simplejos. Bueno, los vértices sí están. Tengo este simplejo y este es un subsimplejo. Bueno, no usé esa palabra, pero este es un subsimplejo. Y también está. Y ya. Pero habla de funciones que la preimagen del... Ah, esto es de la realización geométrica. Perdón, me refería a eso. Ah, de la realización geométrica. Bien. Bueno, a ver, trataré de... trataré de confundir, tal vez. ¿Cuál es un dibujo sencillo? A ver, no, este no es. Este no es un buen dibujo. Igual ni ese funciona. A ver, déjame pensar nada más rápido. Ajá, sí. Bueno, yo tomo una función alfa de los vértices, bueno, que en este caso son 4 puntos, podemos llamarlos A, B y C, y D.
tiene que ir al intervalo cerrado 0,1. ¿Cuál estará bien? Pues no sé, tomar por ejemplo alfa de A. Me voy a simplificar la vida poniendo esto como en el plano R2. Bueno, ahorita. Alfa de A1, alfa de B0, alfa de C0, alfa de D, así no me compliqué, 1, no, 0. ¿Qué estoy tratando de dibujar? Espérame, déjame pensar. No sé qué hacer. Eso está bien. Perdón, no se me ocurre cómo dártelo ahora mismo. Sí se puede hacer, pero ahora mismo no se me ocurre un ejemplo bueno. Perdón. Sí, esto no sé si va a funcionar, creo que no, pero... Sí, perdón, no se me ocurre. ¿Más preguntas? Ese artículo, ¿dónde? O sea, ¿te sabes el nombre del artículo que prueba que la suspensión fea y la suspensión geométrica son del mismo tipo? Sí, deja recordar. Bueno, si no, lo puedo revisar. Sí, bueno, si no... Bueno, si no, sí, te lo puedo dar. Eso sí te lo puedo dar. Eso está como muy intrigante porque, no sé, los grupos de fotopea de las esferas son finitos, salvo algunos casos. Exacto. Pues ahí, o sea, por ejemplo, el número de puntos que sale de tu espacio pues no es tan grande, ¿no? Es Exacto. lineal en la dimensión. Exactamente. Sí, pero sí, ese... Digo, solo hizo 2 artículos. Bueno, son 3, pero uno es como una nota anunciando que iba a hacer el artículo grande. Y son artículos de hecho muy pequeños, son de 4 páginas. El más grande creo que tiene 8. O sea, uno es de 4 páginas y el otro es de 8 páginas. ¿O dónde salieron los otros? Te puedo decir ahora mismo que no lo tengo en la mente, pero sí te puedo decir cuáles son. Se llama, uno es de McCourt. Se llama homología singular. Grupos de homología singular. Y grupos de homotopía. Of ese es del 66. Y el del 67 es homotopy type comparison of space with complex associated with open covers. Ese es del 67. Uno es de la revista de matemáticas de la Universidad de Duke y el otro son de los proc settings de la AMS. Sí, bueno. Eso.
Muchísimas gracias.